Hola, muy bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Bueno, ya arrancando un poco, perfilando lo que va a ser este llamado o no a extraordinarias. ¿Cómo anda, José? ¿Qué novedades hay? Muy bien. Y bueno, lo que está diciendo, bueno, justamente los periodistas tuvimos un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados. Hace minutos donde, nada más, hace acaba de minutos, finalizar sí. en el bajo recinto. Así es, sí. Y bueno, viste que lo que decía el presidente de la Cámara dijo que, bueno, se espera para las próximas horas de manera inminente el decreto convocando a extraordinarias. Que tendría que salir en teoría esta noche, según lo que Es dijeron. muy probable que esté esta noche y que pueda leerse mañana en el boletín oficial. Sí. Seguramente, si uno quiere pispear en el boletín oficial, eso de la una recomendación, 1 o 2 de la mañana. Alguien que esté despierto, tengo ganas de... Y tiene ganas, claro, sobre todo. Dice, en vez de mirarme una película, miro el boletín oficial. El boletín ya está, a esa hora puede ser que esté. Seguramente va a ser un decreto muy grande, muy extenso, con toda la convocatoria de todo lo que vaya a tratarse, porque también se habla del decreto, de cosas que vayan a ingresar por decreto, que es lo que decíamos toda esta semana respecto a la posibilidad de que algunas de las medidas sean justamente por decreto. Por eso una de las comisiones, de las primeras comisiones que se va a formar, es la Comisión de Trámite Legislativo, que es una comisión bicameral que integran diputados y senadores, y que se abocará inmediatamente al tratamiento de los decretos que vayan ingresando, que ya ingresaron que bueno, ya firmó el presidente de la Nación. Uno me dijo que el miércoles que viene podría llegar a haber sesión en el Senado. No me informaba lo suficiente como para saber... ¿Temario posible? Que pudiera llegar a ser, porque no hay extraordinarias todavía, claro. Creo que pudieran llegar a tratar el tema de los decretos. Justamente aprovechar para tratar los decretos que se han firmado. Sí. Recordemos que, según la ley de DNU, los decretos alcanza con que los apruebe una de las dos cámaras, ya es suficiente para que tengan validez, y eso es muy importante. Habrá que ver, hoy es martes, mañana miércoles, entre miércoles y jueves ingresarán los decretos justamente, sí, y el pedido de convocatoria a los legisladores para extraordinarias. Así que, bueno, dijeron también que el tema de la economía es lo prioritario. Lo prioritario, los temas económicos por sobre todas las cosas. O sea, en resumen, básicamente dijo que van a convocar extraordinarias, por lo tanto se van a empezar a constituir las comisiones para empezar a tratar estos temas, ¿no? Así que eventualmente no descartamos que pueda llegar a haber una sesión en el mes de enero, posiblemente. Sí, es muy seguro, es muy probablemente. Ahora, en este momento, hay una reunión, o está empezando la reunión del bloque oficialista, La Libertad Avanza, 38 diputados que se están reuniendo en el Palacio para ver cómo es el reparto de las comisiones, porque van a ser las comisiones que van a ser convocadas, que dijeron que son presupuesto, asuntos constitucionales y legislación general, seguramente van a ser estas tres. De las más importantes, que son los filtros, ¿no? Para que lleguen o no los proyectos al recinto. Y que los temas que van a ingresar seguramente van a pasar por esas comisiones. Claro. Tiene que definir esos temas una vez que se conozca el decreto convocando extraordinarias. Bueno, verán a ver cuáles son las comisiones. Recordemos, el esquema es que ingresan los proyectos y justamente la presidencia determina a qué comisiones tiene que pasar. Claro. Por qué comisiones tiene que pasar. Entonces, bueno... y una vez que se convoquen a las comisiones, ya vamos a ir sabiendo quiénes van a ser las autoridades que van a presidir esas distintas comisiones, ¿no? Cómo va a estar el reparto entre el oficialismo, también entre la oposición, y eso determina la cantidad de legisladores que tiene cada bancada dentro de la Cámara de Diputados. Así es, y bueno, el tema de la coparticipación, que justamente hoy se reunió el presidente de la Nación con los gobernadores. Se habló mucho del tema ese. Y ¿Se habló del tema de ganancias o no al final? Habló de ganancias y se descartó en principio la posibilidad de que el tema de ganancias se atienda a los gobernadores, se compense a través del impuesto al cheque. Claro, eso fue un planteo de parte de los gobernadores, de decir, dejar el impuesto a la ganancia, es decir, no volver a incorporarlo a los de la cuarta categoría para que tengan que tributar por lo que perciben, ¿no? En conceptos de remuneraciones, pero que la alternativa sería ir
por coparticipar el impuesto al cheque, que era un poco la iniciativa que había surgido de Sergio Massa cuando impulsó este tema de ganancias en el Congreso. Así es, sí. Y bueno, ¿pero qué novedades hay respecto a eso? ¿Se logró avanzar? ¿Hubo un acuerdo respecto a eso? No, con los gobernadores no hubo un planteo solamente, se va a seguir. Ahora el tema pasará por lo que se envíe justamente al Congreso de la Nación, para ver si, bueno, una marcha atrás con el tema de ganancias. También se habló de que, la Libertad Avanza va a pedir la presidencia de 7 u 8 comisiones de las 46. Este es un número bajo, pero es acorde a la cantidad pero son que las tiene, más importantes. Y van a ser las más importantes, justamente. Así es. Bueno, entonces estas son las novedades del día de hoy respecto a la reunión de los gobernadores con el presidente de la Nación. También la reunión que hubo hace minutos nada más en el bajo recinto del presidente de la Cámara, de Martín Menem, con los distintos periodistas, hablando un poco sobre lo que van a ser las extraordinarias, la convocatoria a las distintas comisiones y todo lo que depara de aquí en adelante en la Cámara de Diputados. Por el momento, en resumen, al parecer va a haber actividad legislativa entonces en el mes de enero. Así es, sí. Nadie a tomarse vacaciones. Nadie a tomarse vacaciones. Tampoco se descarta que a lo mejor si lo resolvieran antes o de otra manera, bueno, no haría falta en enero, pero en principio están dispuestos a trabajar durante el primer mes del año. Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces mañana. Lo que sí se espera un día bastante complicado respecto a los ingresos también a la capital, porque se esperan muchas manifestaciones, muchos cortes, que están programados, que son de público conocimiento también, así que veremos qué repercusiones van habiendo respecto a eso, ¿no? Por un lado, los sindicatos, el polo obrero sostienen de que la marcha pacífica está establecida en la Constitución Nacional y por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dando una advertencia de que se van a prohibir los cortes en las calles, que podrían manifestar en principio o marchar, pero de manera pacífica por las veredas, sin que eso interrumpa o obstaculice lo que es la circulación dentro de la ciudad de Buenos Aires. Veremos si eso se puede llevar adelante o no, de acuerdo a la cantidad de gente que está convocada para venir a marchar en el día de mañana, José, ¿no? Está también previsto lluvia, por lo que dijeron, así que... va a complicar el asunto. Y va a ser bienvenida en todo ¿Lluvia caso. o huracán otra vez? Por favor. No hace cosa que nos encontremos con que volamos todo por los aires. Lluvia todo el día, dijeron. Pero bueno. Así es alguna de las informaciones. Veremos si entonces qué es lo que va sucediendo. Bueno, vamos a meternos en el tema del día de hoy, José. Vamos a hablar sobre boleta única y las elecciones PASO, que también son posiblemente temas, no creo que se traten ahora, pero seguramente que en los próximos meses se van a empezar a tratar aquí en la Cámara de Diputados. Es un tema que le interesa al oficialismo, avanzar hacia la boleta única e eliminar el tema de las elecciones PASO. Para ese tema hay proyectos presentados al respecto y en esta oportunidad el diputado José Luis Espert estuvo hablando al respecto. Vamos a ver qué decía. Debo empezar haciendo dos aclaraciones. Una es que tenemos un sistema de votación que funciona con dificultades, pero que funciona porque desde el retorno de la democracia y también desde varios años antes no hemos tenido denuncias enormes de fraudes o resultados electorales completamente sospechosos, y menos en elecciones nacionales, afortunadamente. La segunda aclaración es para la ciudadanía, nuestros votantes, nuestros electores. Acá estamos cambiando, si se llega a votar afirmativamente este proyecto, solo la manera de votar para cargos ejecutivos y legislativos nacionales. Los cargos ejecutivos y legislativos provinciales y municipales van a seguir rigiéndose aún después de la aprobación de esta ley o de la media sanción que hagamos hoy, por la manera en la cual se está votando hoy. Entonces, ¿qué hacemos aquí hoy discutiendo si debemos cambiar el elemento de votación? Porque para que algo funcione, que algo funcione no quiere decir que no tenga problemas serios, como tiene el caso argentino con su boleta partidaria. Todos los países del mundo, a excepción de unos pocos que tienen sistemas perfectos y gobernantes eternos, continuamente están en la búsqueda de la mejora de sus sistemas electorales para ser más cristalinos y estar más relacionados con la voluntad del votante. La boleta única de papel sería un gran paso en este sentido. Según el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de los derechos políticos, todos
los ciudadanos deben gozar de derechos y la oportunidad de votar y ser elecciones en elecciones periódicas auténticas, realizadas por el sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Cito textual esta Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué ventajas tiene la boleta única de papel? La primera es que todo ciudadano que se postule a un cargo electivo debe poder competir en un pie de igualdad con el resto. ¿Qué pasa actualmente con el sistema de boleta partidaria, con los candidatos del partido político que fue víctima de un verdadero delito electoral, como es el robo de boletas en el cuarto oscuro? ¿En qué condiciones compiten los candidatos de un partido pequeño que no tiene ni el dinero ni la capacidad logística para mantener el flujo de boletas durante toda la jornada electoral? Antes, los postulados por los partidos poderosos que controlan el territorio y cuentan con abultados presupuestos, tanto para imprimir como para distribuir boletas. ¿Y qué decimos del costo fenomenal del ejército de fiscales con el que hay que contar para que no se roben las boletas? La segunda ventaja es que todo ciudadano debe poder expresar su voluntad electoral de forma libre e igualitaria. ¿Es libre hacerlo entonces el ciudadano que no encuentra su boleta de preferencia en el cuarto oscuro, como ocurre con la boleta partidaria? La respuesta es claramente no. El solo hecho de tener que volver a la mesa a emitir la frase «faltan boletas» representa una complicación adicional, un elemento de presión, ya que podría develar su intención de voto. Hoy veíamos entonces al diputado José Luis Espert de alguna manera explicando y dando su postura respecto a lo que tiene que ver con la boleta única. Pero José, contanos específicamente en qué va a consistir este proyecto. Bueno, justamente veíamos en el graph que decía la boleta única es un gran paso. Bueno, acá vamos a hablar justamente de la boleta única y elecciones paso, porque en estas elecciones extraordinarias, en este repaso que estábamos haciendo sobre los temas que se supone que van a ingresar para su tratamiento en este verano, está esa cuestión, la cuestión de la creación de una reforma política nuevamente que establezca la boleta única y la eliminación de las elecciones paso. Justamente la idea un poco entonces es recordar dónde quedamos con el tema de boleta única y, por ejemplo, con las pasos de dónde venimos. En el caso de lo primero, la boleta única, recordemos, nos vamos a remontar a 2022, cuando, encabezados por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo, los principales bloques de la oposición pidieron el 27 de abril de ese año una sesión especial para la semana siguiente para tratar los proyectos de boleta única que tenían estado parlamentario en el Congreso de la Nación. La idea aplicada fue la de que, justamente la oposición, fueron una de esas veces en las que la oposición se juntaba toda para hacer una suerte de emplazamiento a la Cámara, al oficialismo en particular, para que se tratara un tema en particular y este tema puntual. Al día siguiente, por ejemplo, hubo lo mismo para hacer el tratamiento de créditos UBA, que también finalmente avanzó, pero eso no llegó a ser ley, esto tampoco. Pero bueno, veamos, 8 eran los proyectos puestos en consideración y correspondían al radical Gustavo Mena, Claudio Poggi, Alejandro Topo Rodríguez, Enrique Esteves, Silvia Los Penato, Pablo Tonelli, Jorge Enríquez y Emilio Monzó. O sea, había de todos los sectores, todos los sectores de la oposición radicales, provinciales, Identidad Bonaerense, socialistas, PRO y PRO. Ninguno de esos proyectos tenía dictamen de comisión, por lo que un eventual tratamiento debía ser sobre tablas. O sea, esa suerte de emplazamiento que se iba a hacer para su tratamiento sobre tablas y tenían que reunir una mayoría estricta. Vamos a la segunda placa. El pedido llevaba las firmas de Florencio Randazzo, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, José Luis Espert, Mónica Fein, Alejandro Topo Rodríguez, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Facundo Manes y Julio Cobos del radicalismo, Cristian Ritondo, Pablo Tonelli, Silvia Los Penato, Gerardo Milman, Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal, Ignacio García Aresca, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó y Rodrigo de Loredo.
hacemos puntual detalle de los que son, porque justamente porque necesita un pedido de sesión, necesita un mínimo de 10 firmas, entonces acá excedían la cantidad de firmas. Y recordemos la imagen de Emilio Monzó, al ver su nombre ahí, cuando fue el tratamiento de ese proyecto. Los memoriosos recordarán, no fue hace tanto tiempo, pero extendiendo él con Graciela Camaño una boleta de la provincia de Buenos Aires, donde mostraban, extendían, se pusieron bien distanciados ambos y mostrando la extensión que tiene una boleta de las actuales, una boleta en papel. Entonces, para demostrar que la boleta única no solo ahorra papel, sino que también es mucho más cómoda para todos. Un día más tarde, entonces, decía que se repitió esa modalidad para pedir el tratamiento de crédito SUBA. Pero bueno, veamos entonces en la próxima placa cómo siguió el tema del tratamiento de boleta única. El día 5 de mayo del año pasado, estamos recordando, Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer finalmente una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsaban la implementación de la boleta única de cara a las elecciones de 2023. La idea era utilizarla ya en estas elecciones. Se aprovechaba que era en el año 2022, que no había elecciones, entonces siempre los temas electorales deberían, no está establecido que sea así, pero deberían tratarse en años pares, cuando no hay elecciones, para que no se parezca que sea puntualmente, para que no obstaculice el desarrollo de las elecciones. Pero esa fue un poco la idea. Entonces, obviamente no había manera para imponer los 2/3 para un tratamiento sobre tablas, obviamente. Entonces lo que se hizo es un emplazamiento, esa otra de las metodologías hechas, para que se convocara a las comisiones para tratar estos temas puntuales. La votación tuvo 132 votos a favor, 116 votos en contra y 3 abstenciones. Y recuerden ese número 132, que era el número con el que contaba la oposición, y después se vería más adelante cuando fue el tratamiento del tema, para avanzar con esta iniciativa. Veamos entonces, a ver la próxima placa. ¿Cómo siguió la cuestión? Tras 2 jornadas de debate con invitados a exponer, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y de Hacienda, todos los sectores, todas las comisiones que deben ser convocadas para tratar un tema de esas características, cerró el 31 de mayo de 2022 el tratamiento del proyecto de boleta única de papel impulsado por la oposición. Reunió un total de 58 firmas para hacerse con el dictamen de mayoría, mientras que el oficialismo juntó con el acompañamiento del misionero Ricardo Sartori 57 firmas para alzarse con un dictamen de rechazo. Esa era un poco la idea con la que iban al recinto. Y bueno, un dato no menor, que los misioneros, por ejemplo, después vamos a decir por qué, se oponían al tema de la boleta única. Veamos, a ver, la próxima placa. A ver, seguimos con el 8 de junio finalmente, es el día que llega. Recordemos que todo había arrancado en el mes de abril, me parece. Y bueno, finalmente en el mes de junio termina con una sesión larga, 9 horas, un debate de 9 horas. La oposición en la Cámara de Diputados se anotó un triunfo con la aprobación del proyecto para implementar la boleta única de papel a nivel nacional en las próximas elecciones. O sea, las próximas son las que pasaron hace poquito y que bueno, consagramos finalmente a Javier Milei presidente. El resultado fue 132 votos. Vieron los números de la votación que había, con la que había contado la oposición para lograr el emplazamiento. 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Los votos positivos fueron 115, correspondieron a Juntos por el Cambio. 8 eran del Interbloque Federal, 2 de Juntos Somos Río Negro, que el detalle es que ahí se diferenciaron, recordemos, Juntos Somos Río Negro y los misioneros, los diputados del Frente de la Concordia, justamente conforman un interbloque, y que en este caso se distanciaron porque, bueno, los rionegrinos querían la boleta única, los misioneros no estaban de acuerdo, estaban alineados con el oficialismo. Bueno, también los 2 de Avanza Libertad, 2 de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel, 2 del Bloque SER y el monobloquista Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino. Todos ellos votaban a favor de la boleta única, que finalmente entonces tuvo aprobación.
Los votos en contra fueron todos del Frente de Todos, que tuvo además 14 ausentes, o sea que podía haber aumentado un poco más. Recordemos que habían sacado 104 votos, igualmente no le hubieran alcanzado. Estuvieron los dos, tampoco estuvieron presentes los dos diputados del Frente de la Concordia Misionero, que bueno, tampoco querían diferenciarse tanto del, si bien ellos no estaban de acuerdo, pero no es que estuvieran en contra totalmente de esa iniciativa. Al cabo de la votación, los diputados se abocaron a la votación en particular, un trámite sumamente engorroso por las múltiples modificaciones introducidas al texto, y lo vamos a detallar algunas de las modificaciones que se hicieron. Esta sesión, recordemos que la presidió Sergio Massa, que no la presidió Sergio Massa porque estaba en la Cumbre de las Américas acompañando a Alberto Fernández, y fue presidida en la mayor parte por el vicepresidente de la Cámara, que era Omar de Marchi en ese momento. Bueno, la boleta única, inspirada en el modelo cordobés, contendrá, recordemos que justamente se trató el tema de la boleta única, se contendría toda la oferta electoral en la misma paleta, dividida en espacios, franjas, filas horizontales para cada agrupación política que participe. Para el caso del presidente y vice, aparecería el nombre, apellido y foto de ambos candidatos. Si te parece, José, vamos a ver qué decía el diputado nacional de Marchi respecto a la boleta única. Veamos qué decía. Se va a votar tiempo. Habiendo concluido el tiempo de la votación y en mi caso consignando mi voto afirmativo, por secretaría se va a dar lectura. ...132 afirmativos, 104 negativos, 4 abstenciones. La votación en general del proyecto de boleta única es afirmativo. Bueno, ahí veíamos a De Marchi, quien estaba presidiendo en ese momento la sesión en la cual pusieron a votación el tema de boleta única, que finalmente después en el Senado no lo terminaron tratando, José, ¿no? Así es, justamente porque necesitaba, de todas maneras, se hacían las cuentas de que para tratarlo en el Senado necesitaban un mínimo de 37 votos por tratarse de una ley electoral. En este caso, por ejemplo, fíjense ustedes que tuvo 132 votos y es de esas leyes que necesitan más, por lo menos 129. Cuando son temas electorales necesitan, o temas impositivos, así necesitan más del mínimo. No alcanza, ustedes habrán visto que muchas veces se aprobó una ley por 114 votos, por ejemplo. Bueno, estas son las leyes que necesitan una mayoría especial o agravada, que sea por lo menos que sea una mayoría. Justamente no importa que sean la mayoría de los presentes, sino una mayoría del cuerpo. Entonces estábamos con que, bueno, esta ley, esta boleta, la boleta única, vamos a contar algunos detalles, está refrendada respecto de cómo son el modelo cordobés. También habían sugerido el modelo de Santa Fe, en particular es más sencillo el de Córdoba, entonces ahí fue que se estableció el tipo de boleta, que vamos a ver cómo se parecería en la próxima placa, cómo sería. En el caso de los senadores nacionales va a contener, el día que se apruebe esta ley, y veremos si ahora se trata justamente, nombre y apellido de los candidatos, fotocolor de las personas titulares. Recordemos que en el caso de los senadores son 2 titulares y 2 suplentes, va a haber foto de los 2 titulares solamente. También para el caso de los diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista. Tengan en cuenta que en algunos casos alcanzan, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires son 35 los titulares que se proponen. En este caso va a mostrar 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. Ahí obviamente van a mostrar 2 o lo que sea. En todos los casos se incluirá la foto a color de las primeras 2 candidatas o candidatos a titulares,
Y siempre fue un poco lo que estas son las cosas que se fueron ajustando durante el debate en comisiones, que fueron pocos los debates, pero hasta su llegada al recinto hubo muchas modificaciones y más allá de lo que se había acordado en comisiones, después se siguió trabajando y se terminó acordando, por eso fue tan extenso el debate en particular. Veamos entonces, en las provincias que se elijan más de 5 diputados son Buenos Aires, que son 35, Ciudad de Buenos Aires, que elige entre 12 y 13, Córdoba, Santa Fe. Las listas completas con sus respectivos suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación. Entonces ahí es donde van a encontrar todos los nombres. O sea, de manera tal que no vengan a decir que, bueno, en la lista sábana, por ejemplo, están todos los nombres. Bueno, acá no entran todos, pero va a haber manera de que el elector justamente vea quiénes son sus representantes. Veamos la próxima placa. En caso de simultaneidad con elecciones provinciales, se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y de corresponder municipales también. En ningún caso podrán, esto los encomillados es porque así quedó el proyecto que duerme el sueño de los justos en el Senado. En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas. Veamos ahora la próxima placa, a ver otra de las características. Bueno. El tema, acá terminamos entonces con la cuestión de la boleta única, ahora pasamos al otro, pero antes entonces recordemos. El tema quedó trabado en el Senado, justamente no se llegó a tratar. ¿Qué es lo que pensaban desde el PRO, en este caso, de Juntos por el Cambio? No importaba porque no ha perdido estado parlamentario. Si el gobierno nacional ahora quisiera enviar el proyecto, por ejemplo, para cambiar la boleta única, alcanza justamente con, podría aprovechar esto que ya tiene medio dictamen que tiene aprobación, media sanción. Lo que pasa es que la idea del gobierno es mandar un proyecto nuevo donde se incluya la derogación de las PASO y vamos a recordar qué son las PASO o cómo se aprobaron. Se aprobaron el 18, ahí no hay que remontarse a 2009, el 18 de noviembre de 2009. La Cámara de Diputados aprobó por 136 votos afirmativos, 99 negativos y una abstención el proyecto de reforma política impulsado por el Poder Ejecutivo de entonces. Es una iniciativa que establecía la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos. A ver, veamos que ahí en este caso el bloque de centroizquierda se opuso. El texto establecía la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para nominar a cargos electivos nacionales. El proyecto será obligatorio decía la norma aprobada, se podrá emitir un voto para una sola agrupación política a la vez que se eliminaban las listas colectoras y espejos y se votaba con el mismo padrón que la elección general. Esto es toda la información que desde 2011, a partir de 2011 se hizo todos los años que hubo elecciones, hubo elecciones PASO. Veamos la próxima placa. Entre los principales cambios acordados con diferentes partidos políticos que participaron del diálogo convocado por el Gobierno Nacional, que se había desarrollado a lo largo de 2009, hubo modificaciones destinadas a reducir los requisitos que deben cumplir los partidos políticos para mantener su personería. Una de esas modificaciones establecía que solo podrán participar en las elecciones generales las agrupaciones que hayan obtenido el 1,5% de los votos válidamente emitidos requeridos en lugar del 3% como se fijaba en el proyecto original. El proyecto original era más restrictivo. Finalmente se estableció que fuera 1,5 punto. Veamos a ver otra de las modificaciones que se hicieron. Se acordó que aquellas agrupaciones que no alcancen el 2% del padrón electoral del distrito que corresponda perderán su personería jurídica y que el número de afiliados para ser aceptado como partido nacional y competir por la presidencia será de 4.000 en lugar de 4 por 1.000 en lugar de 5 por 1.000 del padrón electoral, en tanto que se estableció que la elección primaria se realice
como sabemos que se hace, el segundo domingo de agosto del año que se realiza el Comicio General. Recordemos que esto se modificó una sola vez, que fue cuando por la pandemia en 2021 se corrió a través de una ley que se aprobó puntualmente para modificarla de agosto a septiembre. Y por último, veamos la última placa. Otro de los cambios, no será la última, la anteúltima en este caso, otro de los cambios estaba vinculado a los fondos correspondientes al aporte de campañas, que se distribuirán el 50% del monto asignado por el presupuesto en forma igual a las listas y el otro 50% entre los 24 distritos en proporción al total de electores. Y ahora sí, por último, se redujo a 8 días la prohibición para publicar los resultados de encuestas, que en el proyecto original era de 15 días. Y se acordó que las boletas para la elección primaria será divisible para facilitar el corte, en lugar de indivisible como se fijaba en el texto enviado por el Poder Ejecutivo. En definitiva, esto fue lo que se acordó. Esto tiene media sanción, seguramente se puede utilizar, porque está en el estado parlamentario, se puede utilizar si lo quieren, para hacerlo de la boleta única, o si no, se puede utilizar desde el Poder Ejecutivo en un proyecto que vaya a enviar, se supone que en las próximas horas, para incluir con esto, bueno, la boleta única y la eliminación de las PASO. Así es, José, y ya teniendo media sanción, de alguna manera facilita también el trámite para lo que va a ser el tratamiento aquí en el Congreso, o faltaría solamente que el Senado lo apruebe para avanzar con el tema de la boleta única. Vamos a hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión. Pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos.
Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. En el día de hoy estábamos diciendo, bueno, que hubo una reunión muy importante con los eurodiputados por parte del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la cual consistió en lo siguiente. Martín Menem recibió a una delegación del Parlamento Europeo. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, encabezó un encuentro con la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur. La reunión se realizó esta tarde en el Salón de Elia Parodi del Palacio Legislativo. Durante la reunión, el titular de diputados transmitió el interés del oficialismo de avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La Argentina ha sido muy cambiante. Somos una fuerza política que tiene 2 años de longevidad. Tenemos una legitimidad popular, como indica el balotaje del 19 de noviembre, pero no así una legitimación parlamentaria, explicó Menem. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para alcanzar este acuerdo y ratificar los lazos comerciales y cooperación. Argentina necesita abrir sus puertas al mundo, también añadió el presidente de la Cámara. Al mismo tiempo, el presidente el presidente de la Cámara Baja les pidió a los parlamentarios europeos que cuenten con toda nuestra voluntad para que ese acuerdo pueda encaminarse lo más rápido posible. En representación de la Cámara Baja estuvieron también los diputados Fernando Iglesias del PRO, Lorena Villaverde, La Libertad Avanza, Mercedes Llano, Santiago Santurio, Carlos Fernández. Además, participaron los diputados electos del Parlasur, Jorge Santilli y Miriam Niveiro. La comitiva del Parlamento Europeo estuvo compuesta por el titular de la delegación, la vicepresidenta primera, los parlamentarios Leopoldo López y también los demás integrantes que integran esta comitiva que estuvieron presentes aquí entonces en el Delia Parodi, reunidos con el presidente de la Cámara Baja, con Martín Menem. Tenemos un tape para ver al respecto, a ver en qué consistió. Vamos a ver en qué consistía y ahora lo analizamos. Un balance extraordinariamente positivo. Nos hemos reunido con gobierno ayer, hemos reunido con la sociedad civil, nos vamos a reunir con sindicatos y era una obligación para nosotros reunirnos con los representantes democráticos del pueblo argentino. Tenemos una reunión con el Senado, la hemos tenido con el Congreso y una oportunidad estupenda para intercambiar opiniones sobre un elemento que nos une ahora mismo, que es el acuerdo de Mercosur, la necesidad de impulsarlo, de aprobarlo y de ratificarlo como el instrumento de diálogo político, de cooperación y comercial que tanto Europa como Argentina, como el Mercosur necesitan para avanzar en un futuro de prosperidad compartido, ¿no? Entendemos que claramente tenemos la oportunidad en Argentina de empezar a escribir una nueva parte de la historia y esto quedó claro en este primer gesto. Fíjate vos que en esta agenda tan completa y tan prematura, por decirlo, ¿no?, de cara a que hace muy pocos días que hemos asumido, estamos ya con estos nexos que ya han sido abiertos propiamente por el diputado de Juntos, que es Iglesias, con esta comisión increíble que vamos a tratar de apostar a ello y a que la apertura del mercado en el Mercosur, la Argentina, tenga un gran protagonismo. Bueno, fue una reunión muy positiva. La delegación europea es una delegación pluralista de diferentes nacionalidades y de diferentes sectores políticos, ¿no? Estaban desde el Partido Popular Europeo a Renew Europe, que son liberales, socialdemócratas, y había un consenso muy grande. Es la Comisión de Mercosur, o sea, los diputados especializados en el tema de Mercosur, que vinieron a tratar el tema del acuerdo. Y hubo un acuerdo, por lo menos entre los grupos participantes, de que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es muy beneficioso. Resta dar un paso adelante por parte de los gobiernos, de firmar los 2 documentos complementarios y después se irá a la ratificación parlamentaria, en la que nosotros pensamos apoyar fervientemente. Creemos que es un gran paso adelante. Bueno, escuchábamos entonces un poco el repaso, el balance que fue la reunión del día de hoy entonces de Martín Menem con los distintos representantes del Mercosur y también del Parlamento de Europeo, con representantes también legislativos, algo que es habitual. Por lo general los presidentes de la Cámara suelen tener este tipo de reuniones constantemente, ¿no? Sí, este acuerdo fue alcanzado justamente durante el gobierno, la administración de Mauricio Macri. Y bueno, fue discontinuado después la negociación durante la gestión de Alberto Fernández. No había mayor interés, o sea, había desacuerdo justamente con la posibilidad de avanzar, de refrendarlo. Recordemos, este acuerdo tiene que ser refrendado por todos los países que componen el Mercosur y la Unión Europea. Es un tema que lo firmen, pero bueno, ahora se ha reflotado con la posibilidad de avanzar en ese tema. Y bueno, veíamos a
el diputado Iglesias, Fernando Iglesias, que en la composición anterior, en la Cámara de Diputados, era presidente de la Comisión de Mercosur, o sea que es una persona muy interesada en estos temas. Así es. Bueno, vamos a repasar entonces la palabra de los distintos legisladores que estuvieron en el día de hoy. En esta oportunidad, la diputada Emilia Orozco, de La Libertad Avanza, la provincia de Salta, hablaba respecto de las comisiones. Vamos a ver qué decía. Siendo mi área las comunicaciones, no periodismo, jamás ejercí el periodismo y por ahí hay una gran confusión, ¿no?, entre las comunicaciones y el periodismo en sí, pero la Comisión de Libertad de Expresión, la Comisión de Informática, de Tecnología, son temas que me interesan mucho. Producción regional también, el desarrollo regional, nosotros en la provincia de Salta claramente nos toca muy de cerca. Turismo, tenemos una de las principales matrices de desarrollo de la provincia de Salta y del NOA, el turismo, entonces también es una de las comisiones en las que estamos interesadas, por supuesto, siempre consensuando. De hecho, ahora en minutitos a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el bloque de La Libertad Avanza. En mi caso lo voy a hacer por Zoom porque estoy en la provincia de Salta. Otros colegas lo harán de manera presencial en el Salón Blanco del Congreso, y ahí uno de los temas a tratar es justamente, ¿no?, la división de las comisiones. Hay algunas que son más requeridas que otros, entonces vamos a tener que ceder, pero por supuesto que también estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, y la diputada Emilia Orozco también estuvo hablando respecto del acceso a la información. Vamos a ver qué decía. En cuanto a retomar otros proyectos que sí son potables, los tengo en la gestión de Alfredo Olmedo. Hay muchos proyectos que se pueden recuperar y retomar y estamos haciendo ese estudio. En cuanto a comunicación y libertad de expresión, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley que lamentablemente en nuestra provincia no se cumple. Entonces también poder, ¿no?, hacer quizás un seguimiento de eso y replicarlo en otras provincias, que por favor esto se cumpla por una cuestión de transparencia, de acceso a la información, no solamente a la prensa, el periodismo, sino al ciudadano mismo y a los distintos organismos descentralizados del Estado, que sabemos que necesitan, ¿no?, un mayor control y para eso el acceso a la información es fundamental. Sí. Bueno, ahí la veíamos entonces a la diputada hablando al respecto sobre el tema de acceso a la información, también sobre la conformación de las comisiones. Habría que ver ya todos los diputados que ingresaron, los nuevos, ya cada uno a esta altura tuvo que haber pedido las comisiones en las cuales quiere participar. Ahora, ¿hay un tope de comisiones por diputados? No hay, o sea, pero... si querés podés integrar 3 o podés integrar 15. Y hay que ver si te las concedes. Ese es el tema. Difícilmente 15 no te van a dar, pero... hasta 12. Gana igual sí. de meterte en 15 comisiones. Pero claro, sí, montón. y 12 tranquilamente se meten. Y bueno, recordemos el otro día, justamente nos tocó hablar con la diputada Patricia Vázquez, y ella comentaba cuáles eran las comisiones que le interesaban en particular, y reconociendo que, bueno, ante esa, o sea, que se quería poner en las comisiones donde podía hacer la diferencia, justamente, y no necesariamente con otros temas, porque la verdad es que hay tantos diputados, tanto interés en participar, entonces, bueno, lo mejor era estar en los lugares que uno conoce. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de la palabra entonces de la diputada Emilia Orozco, una diputada nueva electa por la Libertad Avanza, que también hablaba sobre la Libertad Avanza en la provincia de Salta. Vamos a ver qué decía. Yo creo que el denominador común es lo que se instaló a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no? Una figura totalmente disruptiva que vino a romper con todo lo convencional dentro de la política. Nosotros hemos caminado mucho la provincia y también se nos ha cuestionado diciendo, bueno, a ver, acá el protagonista es Milei y ustedes son simplemente un anexo que estaban dentro de la lista. Bueno, no tengo dudas de que el protagonista y quien traccionó toda esta elección fue la figura de Javier Milei, pero no hay que desmerecer el trabajo que se hicieron en todas las provincias con un gran equipo de trabajo. En mi caso, lo digo humildemente, pero fuimos la lista de candidatos que más caminó la provincia de Salta sin tener la estructura política y económica que tenían otras listas opositoras a las nuestras, ¿no? Que llegaban a un pequeño pueblo y ya tenían al intendente, a los concejales, a los legisladores, con toda la militancia, esperando al candidato que dé un discurso de 20 minutos, se sube a su camioneta y se va.
Nuestra campaña fue totalmente distinta, fue caminar mucho las calles, literal, golpear puertas, y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque hay gente obviamente que es muy afín a las ideas de la libertad y hay mucha gente que está enojada con la política. Entonces para nosotros fue un gran desafío, yendo siempre con la verdad y obviamente militando las ideas de la libertad. La gente encontró en Javier Milei una figura primero totalmente transparente que vino a sincerar la realidad, sobre todo de la política. Creo que dentro de lo discursivo lo que más conquistó fue esta cuestión de terminar con los privilegios de la clase política. En mi caso tuve un episodio en el Consejo Deliberante que tomó mucha notoriedad no solamente a nivel provincial sino también nacional, que es develar cuánto cobraba un concejal, cuál era la dieta de un concejal. Una información tan ínfima y siendo información pública generó un gran impacto porque siempre al político eran como temas tabú. Bueno, y veíamos a la diputada un poco siguiendo la línea de lo que decía, ¿no? Este enojo de la población con la política en general, que fue de alguna manera el impulso que tuvo la Libertad Avanza para lograr a la presidencia en tan solo 2 años de haberse constituido como un partido, ¿no? Claro, y una de las características de la Libertad Avanza es que como partido nuevo muchas veces hace alianzas, y en el caso de los salteños, la Libertad Avanza hizo una alianza con el partido Avanza Libertad, Ahora Patria, sí. Ahora Patria, Avanza Libertad es otro, Ahora Patria, que es de el diputado, el exdiputado, diputado mandato cumplido, Alfredo Olmedo, sí. Y que era de Carlos Zapata, que era un diputado que aliado a Juntos por el Cambio. Finalmente ellos, Zapata anunció cuando estaba por conformarse el nuevo Congreso, justamente, que él iba a formar una bancada con los 2 salteños que habían ingresado por la Libertad Avanza. Entonces ellos 3 iban a hacer una bancada que se iba a integrar en forma de interbloque a la Libertad Avanza. Finalmente los convencieron de que no hagan eso, que se integren, porque recordemos, cuando la otra semana se hizo el acuerdo con en la sesión preparatoria se estableció que ahora lo que corre no son los interbloques, sino los bloques. Entonces los bloques tienen que ser grandes, así que volvieron todos adentro del bloque La Libertad Avanza. Así es, y también lo que se explica, ¿no? Este descontento de la sociedad en general con la clase política en general también, ¿no? Bueno, explica también por qué Javier Milei termina ganando en provincias en las cuales nunca había visitado prácticamente, nunca las había pisado, y bueno, también un poco ayuda el fenómeno de las redes sociales, de las comunicaciones, que a raíz de ahí hizo campaña que tuvo alcance a lo largo y a lo ancho de todo el país. Quien también estuvo hablando con nosotros es la diputada Florencia Clipauca, que hablaba sobre el federalismo y sobre el presidente de la Cámara. Vamos a ver qué decía. Nos sentimos muy orgullosos, creo que los que somos de las provincias así tan humildes, provincias que a veces cuesta, ¿no? Salir adelante, que sea quien nos represente. Para mí la verdad que le di mis felicitaciones a Martín Menem, porque realmente se representa una verdadera visión federal dentro del Congreso, y bueno, esperemos que así también nos ayude, ¿no? A las provincias a poder sancionar nuestras a veces leyes que nunca salen, a veces pedidos que nunca llegan. Yo soy de Misiones y hoy en día, por ejemplo, estamos con problemas de energía por los extremos calores y por la famosa línea 132 que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo. La realidad es que se sufre mucho en el interior y bueno, ser los voceros de esta gente que pasamos tan mal, la verdad que es bueno tenerlo como presidente, ¿no? Bueno, entonces ahí veíamos a la diputada Florencia Clipauca, que también, bueno, ella había asumido, le quedan 2 años de mandato todavía a Florencia. Así es, sí, es una aliada del PRO. Sí. Finalmente terminó desembocando en Cambio Federal. Armó un bloque que después se le adjudicaban los 2 bloques. Flor fue mi compañera de la facultad encima. Estudiamos, rendimos la anteúltima materia que era Derecho a la Seguridad Social, rendimos juntas. Incluso estudiamos juntas, estábamos repasando los temas antes de entrar a rendir, así que con Flor tengo una relación desde la facultad muy linda, de compañera de estudio. Muy aplicada, muy buena alumna, Flor también. Bien. Así que bueno, José, hoy entonces a la espera si sale o no el DNU. Habría que ver. Esperarlo, sí, ya dijimos, entonces si no tiene nada que hacer, a eso a la 1, 2 de la madrugada, ya fíjense. Pero si no, a la mañana temprano lo van a ver en el boletín oficial. Bueno, José, llegamos al final entonces del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, seguramente con más novedades para seguir analizando aquí desde la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vemos mañana, que tengan una buena jornada. Chau.